Lo vamos a saludar a un grande que siempre es un placer tenerlo al aire, sea por el motivo que fuere. Gracias por tu tiempo. Beto Almeida, bom dia. Olá, bom dia, buenos días, buenas tardes, acá de Brasilia, Planalto Central, caliente, muito caliente, por mucha tristeza e indignación por la masacre de Río de Janeiro. Sí, sí, a nosotros nos conmovió como una noticia como que viene de otro mundo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otra cosa. Y que aparezca de repente esa situación cuando tenemos un portaaviones en Venezuela y que todos los días matan lanchas sin decir a qué se dedican las lanchas y además sin detenerlos y sin acusaciones previas de lo que fueren. Y Brasil estalla, no estando Lula en Brasil, y cuando Lula se ha reunido hasta con Donald Trump y que ha tenido desde lo exterior una muy buena performance, digamos, en lo internacional, adentro hay como una amenaza similar a la que hace Donald Trump en el propio Estados Unidos, ¿no? De atacar a los gobernadores donde hay que están en contra de Trump, y acá es apoyar a los gobernadores de Brasil que están a favor de Bolsonaro, a favor de Trump y en contra de Lula. Digo, no sé cómo estamos leyendo esto, pero estamos muy preocupados. Ayúdanos. Sí, primero que es un gobernador bolsonarista, ¿no? Totalmente bolsonarista, y que aclara mucho saber que él ha enviado un relatorio de su policía de Río de Janeiro para Donald Trump, para el gobierno de Donald Trump. Eso es muy uniforme, emblemático, ¿no? ¿Por qué tiene él que enviar un relatorio para el gobierno de Donald Trump cuando no ha enviado al gobierno Lula, al gobierno federal, un relatorio sobre el Comando Vermelho, que sería una de las facciones que supuestamente estarían ahí actuando en la favela, ¿no? Pero lo que pasa es que hay más que una operación policial, hay una operación política de desestabilización del gobierno Lula, eso es la verdad. Porque perciben lo que viene es un proceso donde Lula va firmando su próxima candidatura, la cuarta, con gran posibilidad de ganar el cuarto mandato. Y el bolsonarismo está con Bolsonaro preso, perdido, con una pelea entre ellos, perdiendo incluso apoyo y prestigio, porque los hijos de Bolsonaro pidieron que bombardeara a Brasil, que es una locura absoluta. Eso no cayó bien para nadie, incluso para sectores conservadores. Y de hecho, es una operación que estaba, digamos, preparada hace 6 meses. Pero preparada para quê? Para exterminar? Isso não é preparo. Isso é simplesmente mandar a matar, que estava estimulado por lo que se hacía contra los palestinos en Gaza. Porque ese gobernador viene de ser un cantor gospel de una iglesia evangélica, de estas que tiene muchas vinculaciones con Israel. Y por eso subió en la ola de Bolsonaro en 2018. Era un desconocido completo, pero que tiene en su cabeza que la única política de seguridad es matar a los que están contra. Por eso no visó otra cosa. ¿Cómo puede ser un resultado donde hay más muertos de que prisioneros? Hay más muertos de que fusiles rescatados. O sea, no hubo ninguna intención de hacer una represión con inteligencia. Digamos, si fuera el caso, porque no está demostrado incluso que los argumentos que presenta son reales, ¿no? Y él conmemora el éxito de que apenas 4 víctimas, o sea, los 130 no son seres humanos, apenas 4 militares que murieron, que pueden ser considerados víctimas. Una persona que piensa de esa manera, bien sionista, como contra los palestinos.
Y de toda manera, lo que está muy claro es que Lula tiene que manejar con mucho cuidado, porque ayer mismo el gobernador de Río de Janeiro se reunió con los 5 otros gobernadores de derecha que están en contra de Lula, están haciendo oposición a Lula frenética, desleal, ¿no? Y están organizando por eso un acto político absoluto. Por eso no fue una operación policial rotineira, técnicamente, no, fue un hecho creado ayer, porque el día anterior había sido dada la sentencia confirmando la prisión de Bolsonaro, que tiene que iniciar el cumplimiento de la prisión en recinto cerrado. Entonces, tiene ese emblemático, esa simbología también, pero es un indicativo de que van a hacer cosas de esa naturaleza, de enviar para Donald Trump, que exatamente fue el presidente que había dicho que Brasil no tiene control sobre el crimen organizado. O sea, hay una combinación, hay un reforzamiento de Claudio Castro a las palabras, a la política de Donald Trump. Y eso probablemente va a depender mucho de cómo va a reaccionar Lula también, evidentemente, porque a Lula tiene la opción de una intervención federal, está en la Constitución, o sea, mandar las Fuerzas Armadas a tomar cuenta de un estado donde hay una matanza generalizada por el propio Poder Ejecutivo, por las fuerzas policiales, matando. Bueno, Lula va a tener que avaliar que por ahora hay un escritorio donde se localiza en la favela con gente ligada al gobierno federal para estar ahí, para hacer una política de prevención. Me parece muy provisorio, muy insuficiente, porque de hecho ahí está la concentración. Río de Janeiro es la provincia más rica en petróleo de Brasil, donde hay 2,5 millones de personas viviendo en favelas. ¿Cómo se explica? Entonces, es la desigualdad, es la miseria, es la pobreza, porque antes, cuando había Brizola y Darcy Ribeiro, esos chicos estarían 8 horas por día en la escuela, comiendo, tomando banho, limpiándose, aprendendo, jugando, ¿no? Y después, cerrado la escuela de Brizola, esos niños fueron ¿para dónde? Para el narcotráfico, porque no tienen perspectiva de vida. Y el narcotráfico le ofrece, porque realmente hay un descontrol internacional, porque la ruta de armas, de tráfico de armas, entra en la bahía de Guanabara sin control. Brasil tiene una frontera de 17,000 kilómetros, ¿no? Entonces, es muy fácil. Con la política del neoliberalismo se reduce la política del Estado, el tamaño del Estado, la envergadura del Estado, de las fuerzas policiales. El Estado es muy chiquito para dar cuenta de un crimen organizado que se agiganta. Eso es el neoliberalismo. Entonces, es un tema complicado y parece ser el inicio de un proceso de desestabilización con miras en el año que viene, porque es un año de campaña electoral donde Lula puede ganar otra vez. Y Beto, ¿cómo cae esto en la población que no está involucrada, o sea, que no está en Río? En la política, en la discusión, en general, ¿hay un repudio hacia las acciones de bolsonarismo? ¿Se identifica que esto que vos decís es así? ¿O hay caos y confusión informativa? No, hay mucha confusión informativa. Lamentablemente, el rol de los medios de comunicación es hacer un trabajo de barbarie, de salvajería informativa, como a crear casi una especie de consenso de que sí, bandido bueno es bandido muerto, como dicen los fascistas. Sí, sí. Entonces no quieren ir a la raíz del problema y es muy difícil abrir un debate, primero porque el propio gobierno Lula no abrió hasta hoy una comunicación más amplia
plural, democrática, tendo as condições, as prerrogativas para hacerlo, não lo hizo. Então, se queda muito intimidado por políticos que estão dizendo, mire, não podemos quedar de braço cruzado quando o narcotráfico justifica a política de Trump. Há que atuar contra o narcotráfico, onde esteja. A ameaça contra a Venezuela, um absurdo. Venezuela não tem nada a ver com narcotráfico. E inventam para justificar uma saída para a crise interna, que é a perda de dinamismo interno do capitalismo norte-americano frente à desindustrialização e o rentismo que há também dominado os Estados Unidos. Então, agora estão correndo os frutos desse neoliberalismo selvagem. Então, querem recuperar-se à custa de outros países, outros povos, possivelmente buscando rapinar riquezas como o petróleo de Venezuela. Então, é difícil esse debate porque, primeiro, não há equilíbrio, não? Há solamente um discurso único desde a TV Globo, a TV evangélica, a TV liberal, a TV de todos, incluso a TV pública é muito modesta, intimidada, a TV Brasil, e não tem alcance. Não tem capilaridade. A TV Brasil não alcança todo o Brasil, porque Lula não se decidiu a fazer esse enfrentamento com a TV Globo. Então, nos quedamos com uma situação de difícil explicação, porque a gente se pergunta, a gente pobre, não? Muito pobre, pero nós vamos seguir assim por todo o tempo, não? Por toda a vida, porque são vários de gente trabalhadora. Pero aí estão também, há narcotráfico, evidentemente há narcotráfico, pero os jefes não estão aí. Más vale. Estão em Ipanema, ¿no? Escúchame, tenemos que ir cerrando, pero vos sabés que eso, yo no sé cómo decirlo, tendremos que aprender nosotros también un lenguaje para transmitir todas estas cosas que están encadenadas, sin atemorizar a la gente y sin obligarlos a que piensen que lo mejor es que se mate a todo el mundo, porque ese es el mensaje. Digo, la ministra de Seguridad de la Argentina, que es Patricia Bullrich, que acaba de ganar las elecciones en Capital Federal por el 50% de los votos, además de reprimir a los jubilados, enseguida se engancha diciendo que muchos de los que se escapen de Río de Janeiro pueden venir acá a la Argentina. Así que hay que controlar las fronteras para que eso no suceda. Digo, ¿cómo poder empezar a decir nosotros estas cosas que están encadenadas? Bolsonaro, Trump, el ataque a Venezuela, a Petro, todo forma parte de lo mismo y hay un gran poder comunicacional para generar caos y confusión. Nosotros tenemos que fortalecer el Estado contra las políticas neoliberales de Estado mínimo, fortalecer la comunicación pública, fortalecer la comunicación comunitária, sindical, fortalecer os partidos que realmente se dediquem a mobilizar a gente, porque o debate franco, verdadeiro, é que vai aclarar, é que vai lançar luzes para mostrar que o narcotráfico se aproveita da miséria, do desespero da gente, de não ter emprego, uma juventude perdida, porque não tem escola, não tem perspectiva de vida, não tem futuro. Então, há que dar essa esperança de que, se esse país, sem submeter-se ao neoliberalismo, o Brasil poderia ser a nação mais próspera do mundo. Não há razão para haver um único pobre em um país tão rico como o Brasil. Mas, no entanto, há toda uma juventude perdida, e essa juventude está sendo aplastada por la polícia que mata jovens negros de periferia, de los bairros pobres, não? Sobretudo negros. Praticamente eram negros todos os que estavam ali. Você pode ver por la foto, a grande maioria negra. Ou seja, vem da esclavitud isso também. Ou seja, essa chacina tem um dedo e uma perversidade da esclavitud também. Pero podemos relacionar com fortalecimento do Estado, pelas políticas públicas, sobretudo
de una política pública de comunicación con coraje, con verdad, con participación popular. Gracias, Beto, como siempre, y vamos a seguir atentos a esto. No es porque lo desatendamos, es que nos hemos quedado también nosotros sin los recursos para tener un programa diario, pero no queremos dejar de lado, como no quisimos olvidar de Palestina, Venezuela, esto, y que la gente pueda ir conociendo, y estas propuestas concretas. Hay que luchar para defender el Estado. Te mando un abrazo grande, Beto, y muchas gracias. Mucha suerte, fuerza, un abrazo fuerte. Fuerza para ustedes también. Muchas gracias, obrigado.